Muy bien. Muchas gracias, muy gentil. Ahora sí, perfecto. Entonces, ¿se puede ver la presentación? Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de facturación virtual. Vamos a entrar por servicio de impuestos nacionales, como el día anterior. Vamos a ingresar por acá. Vamos a ir a la parte de oficina virtual y sistema de facturación virtual. Vamos acá a poner el NIT, que es el mío. Vamos a poner perdón, el código y vamos a ingresar. Hoy, como verán, está mucho más óptimo que el día de ayer. Acá están los diferentes funciones y es acá donde vamos a ingresar. Ya habíamos visto la parte de la suscripción, la personalización, la activación, el registro de certificados y la modificación. Lo que nos faltaba era la emisión. Vamos a crear un nuevo trámite. Vamos a poner acá, y acá me dan dos opciones. Van a ver en este caso. Yo tengo dos actividades, por lo tanto, en la parte de actividad me va a salir esta pestaña para que pueda escoger entre cualquiera de las dos. Vamos a escoger la primera y vamos a decir para qué tipo de servicio o mejor dicho, qué tipo de actividad económica realiza, si es venta de bienes o prestación de servicios. Pongo servicios, pongo el lugar de la emisión. La fecha va a ser dada por defecto. A ratos eso sucede, debería poderse simplemente, exacto, así de esa manera. Vamos a decir que es para el señor Blanco Nina Julián, cuyo carnet es 25, 24, 25, 2010. Vamos a decir que el detalle es por envío de declaraciones juradas. Vamos a decir que el subtotal es 100. Perdón. 100. Para poder validar o tener el importe añadido, tienen que poner más. Una vez que ustedes pongan más, van a esperar un momento. Aquí van a eliminar esto. Solo tiene que ir uno, exacto. Y con esto, llenado de esta manera, van a hacer finalizar paso. Pueden aceptar. Y aquí les va a salir la opción para poder descargar el documento. Como ustedes verán, es una factura estándar, de acuerdo a los parámetros de la Oficina Virtual de Impuestos Nacionales. Está con el acápite 2, porque como les había mencionado, con la nueva reestructuración de del tipo de categorización de rubros, se reinició la parte del sistema, es decir, se reinició la numeración. Si teníamos dos o más de una actividad, entonces ya no seguía correlativo la facturación, sino que se reiniciaba y se empezaba de uno para cada actividad. En este caso es la segunda factura para esta actividad. Esta acá les desarrolla un PDF. Podemos guardar. En caso de que no se quiera hacer, vamos a hacer la siguiente opción. Acá está. No. A veces sucede esto, pero no se preocupen, se puede reimprimir. Vamos a poner finalizar paso. Vamos a poner aceptar. Y con eso voy a mostrarles cómo tienen que poner la parte de reimprimir. Esto si quieren lo guardan, eso sí es importante. Lo vamos a guardar acá, pero en la carpeta que corresponde a mis declaraciones. En este caso son facturas de venta. Y esto es para la factura por SPA, FCA, perdón, y va a ser el 2. Muy bien. Vamos a poner finalizar paso y ya no va a haber el trámite. ¿Qué hacemos para reimprimir? Vamos a ir acá de nuevo otra vez a la página principal. Acá tenemos, este es el que acabamos de hacer.
Y acá tenemos abajo la consulta y reimpresiones. Tiene dos opciones. Las consultas, que como su nombre indica, solamente es para consultar o verificar el importe. Ustedes ponen acá tipo de trámite y aquí en qué tipo de trámite hay. Pendiente, dosificaciones, asignación de sistema de facturación computarizado, suscripción electrónica, inactivación de facturas, autorizaciones, espectáculos, facturas electrónicas, detalle de ciclos, puntos móviles de venta, seguridad alimentaria y abastecimiento y justificación de movilidad manual. Es aquí donde se puede realizar el seguimiento a los diferentes trámites que iniciemos ante impuestos nacionales. Vamos al otro. Acá está. El otro dice reimpresiones. Estas reimpresiones son para poder generar nuevamente el documento que sea necesario para nuestra actividad. En este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos imprimir el sistema de facturación virtual, el SBB. Ponemos buscar en la pupita, van a venir acá, y en esta parte van a poner, van a apretar el buscar. Apretan de esa manera, esperan un momento, y acá está las facturas. Como les había mostrado, son diferentes hojas, en este caso hay 7 hojas. Acá está el importe, el número de autorización, y acá dice descargar. Ustedes apretan ahí descargar, y automáticamente les va a generar este reporte, que es la factura. Ahora, ¿qué hacemos para dar de baja? Recordemos que esta es una operación de prueba si quieren, entonces esta misma tiene que estar de baja. Aquí hay opciones complementarias. Habla de los casos especiales, que es lo primero que vamos a ver. Vamos a hacer una creación de registro. Y aquí está. Vamos a poner qué casos especiales tenemos que sobrellevar en este caso. Y solamente es válido para la autorización de tamaño extraordinario de papel. Debemos recordar que las facturas guardan ciertas similitudes entre sí. Ciertamente no tanto en característica de tamaño o demás, sino implícitamente es diferente. ¿Sí? Cada tipo de factura debería ser elaborada de manera estándar. Ciertamente no hay una obligatoriedad ni unos parámetros mínimos para cumplir al respecto del tema o el formato del papel. Sin embargo, existen ciertas limitaciones, es decir, no debería ser un documento que no sea de fácil manejo, de fácil acceso. Es decir, el, que, que la factura de ser un documento de prueba, el documento máximo el documento máximo de prueba para constatar la legalidad o la irregularidad al respecto de la propiedad de un bien. Entonces, las facturas guardan ciertamente si bien no un parámetro igualitario, es decir, no son idénticas una factura con la otra, sí guardan ciertos parámetros similares. En hacer el uso de un tipo de um, tipo diferente de factura, que tal vez no es que sea inapropiada o no esté bien fundamentada, sino que tenga algún tipo de algún tamaño que no sea el normal, tiene que pedir una autorización expresa por ello. Esta es la que se refiere a casos especiales. Como ustedes verán, solo tengo habilitada yo esa opción. Ahora, ¿qué pasa? Esto lo vamos a borrar. Una vez que se pone a probar, va a ser como lo que ha sucedido con la factura. Entonces, no lo puedo pasar a probar de manera eh, muy sobre la marcha eso, porque no me corresponde. Sin embargo, sí voy a mostrarles cómo tienen que anular una factura. Vamos acá y aquí está.
inactivación de facturas. Creamos un nuevo trámite y acá tenemos el tipo de modalidad de la facturación, que puede ser manual, prevalorada, computarizada, electrónica oficina virtual, electrónica web y electrónica por ciclos. De estas, denominémosle facturas válidas, ¿existe alguna que ustedes tal vez tengan alguna duda o que no esté claro sus características tal vez? ¿O prefieren que les explique una a una cuáles son las características de este tipo de documento? ¿Hay alguna consulta tal vez entre ustedes? ¿Todo está claro hasta acá? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, como les había mencionado, la RND de 2016 que estableció el traspaso, si quieren, hacia el nuevo sistema de facturación virtual en todas sus características, o mejor dicho, en todas sus divisiones, eh, pone o enumera ciertas facturas que son válidas. Aunque no todas las facturas, ¿cómo les podemos expresar? Aunque no todas las facturas ya deberían ser o en función de esa normativa inicial tenían que haber sido cambiadas o trasladadas al sistema de facturación online, ya sea por oficina virtual de impuestos o por algún otro tipo de software. Y también permitía otro tipo de facturas, ¿sí? Por ejemplo, la primera, la manual, la más conocida. La manual es el tipo de factura que se realiza en un talonario físico y para el cual se realiza la dosificación de facturas. Ustedes habrán visto cuando se realizó realice la primera parte de dosificación el día de ayer, que aún ahora se permite hacer la dosificación de las facturas, ¿sí? Eh, pero tiene ciertas características ya este tipo de facturación manual. La primera, que el código de autorización no supera los 6 meses, es decir, que cada medio año se tiene que renovar o se tiene que adquirir un nuevo talonario. Este, este tipo de factura manual es bastante conveniente en algunos aspectos de la actividad económica, debido a que ya sea por falta de conocimiento o por un tema de practicidad, muchas personas prefieren este tipo de factura, ¿sí? Ciertamente no se puede adherir uno sin una previa o una adecuada explicación. Es decir, si bien la facturación manual es normal, es típica, es la más usada hasta el momento, esto no significa que la misma no tenga que ser debidamente autorizada. Como ustedes habrán podido em, percatarse, se sugiere un tipo em, un tipo de justificación antes de poder generar una dosificación para este tipo de facturas. Teniendo en cuenta que, como les indicaba SRND, eh, estaba pasando a la siguiente fase de facturación, dejando de lado por completo el tema de la facturación manual. Esa era la idea, que conforme pasaran los años, menos contribuyentes estuvieran o se acogieran al tipo de facturación manual, sino al tipo de facturación, eh, ya sea electrónica o por oficina web. Luego está la prevalorada, que como su nombre indica ya cuenta con un valor asignado. Las más comunes respecto a este tema son las facturas por telefonía móvil y las facturas por conciertos. Si ustedes han visto las facturas por conciertos, quizás sí tengan una división entre quién va a ir a platea, quién va a estar en primera fila, área VIP, área super VIP, ¿no? En función de todo eso, eh,
se genera un tipo de boletos, si quieren, o facturas para la venta de esos eventos. Lo mismo sucede para el tema de clubes deportivos, que adquieren, si quieren, una licencia por, eh, por un año, más o menos. Entonces, por acá, sí, sí, un momentito, por favor. Ven acá. ¿Dónde estás? Acá. Estábamos en la prevalorada. La prevalorada, como su nombre indica, es un tipo de facturación que es emitida con un valor ya asignado. El caso más común son las tarjetas de crédito de las líneas telefónicas que tenemos en el país, así como también los boletos para conciertos o también los boletos para actividades deportivas como partidos de fútbol. Luego tenemos el tema de tipo de facturación computarizada. Es decir, son tipos de factura que están emitidas por un sistema ya, si quieren, o un software que maneja el tema de la facturación. Como hemos visto en la anterior clase, este tema de la facturación computarizada tiene que ser aprobada por eh, tiene que ser aprobada por el mismo sistema de impuestos nacionales. Es decir, que no se puede utilizar un software que no esté debidamente, ¿cómo les puedo explicar? Que no esté debidamente aprobado. No pueden emitir, ¿ya? Luego está la electrónica por oficina virtual, que es la que yo utilizo. Luego está la electrónica web, que tiene cierta similitud con la computarizada. La diferencia sustancial entre ambas es que si bien ambas van a utilizar un computador o un ordenador, una laptop u otro sistema electrónico para la facturación, la electrónica web ya está directamente subida, si quieren, a un sistema en la nube. Mientras que la computarizada, si bien va a manejar un sistema integrado que puede contemplar la activación o la inactivación de facturas desde varios puntos o terminales, la misma es una red conectada, ¿sí? Y que tiene un servidor central físico, ¿sí? Mientras que la electrónica web no. Luego está la electrónica por ciclos, que como les había explicado, se utiliza o es utilizada por contribuyentes que tienen que realizar una serie de facturación constante a ciertos tipos de clientes de manera cíclica. Por eso se denomina electrónica por ciclos. ¿Tienen alguna consulta respecto de estos tipos de facturación? Licenciada, buenas noches. Sí. No sé si la pregunta corresponde, pero tenía una duda y también el por qué se genera así. Había en la ciudad de Cochabamba un supermercado Ya, que generaba facturas manuales. ya. Como usted dice, ¿no? De que ya estaban incluyendo las pequeñas, o sea, las personas que no facturaban también ni una factura por semana, suponiendo, y a esas personas estaban incluyendo al sistema computarizado, Sí. a las facturas computarizadas. ¿Y por qué ese supermercado eh, factura manualmente, o sea, de forma manual? Bueno, ese tipo de facturación en particular tiene que ser autorizada por impuestos nacionales. Como ya les había mostrado en el tema de solicitud de facturación manual, es impuestos quien debe dar el visto bueno si se va a realizar la misma. Es decir, que no existe ninguna razón
particular, ni tampoco tiene que haber de por medio ningún tipo de favoritismo ni nada para poder generar este tipo de facturación. Imagino que este supermercado, por alguna razón que no, no preciso, porque tendría que ver cómo ha formulado su solicitud ante impuestos, pero ha habido formular de tal manera que impuestos no tuvo otra opción que otorgarle la posibilidad de generar facturación manual. Las opciones o la opción más común que se me ocurre para este tipo de suceso o acontecimiento, porque es algo muy poco frecuente, le comento, es debido a que tal vez en la zona o en alguna de las sucursales había tal vez tema o problema con ya sea la red, que puede ser una cosa del sistema o de la misma cobertura de la señal. Por ejemplo, aquí en La Paz hay un sector entre San Pedro, Alto San Pedro y la Buenos Aires, cuya señal no es muy buena en cuanto a servicio de telefonía móvil. Estimo que si la conexión red de internet no es cableada, también la misma debe tener ese tipo de problemas para el internet. Bajo este supuesto, se podría generar una base para dar una solicitud, o mejor dicho, formular una solicitud en función de que cuando se caiga el sistema o por la circunstancia geográfica o por la misma cobertura que se tiene, no existe la certeza ni tampoco la manera de poder generar una estabilidad en la red. Entonces, bajo esa propuesta, podrían generar un tipo de solicitud para facturación manual. Otra opción es que haya habido algún tipo de problema dentro de las instalaciones con algún tipo de red u otro y hayan solicitado de manera excepcional generar facturas manuales debido a unos cortes en energía, por ejemplo. Pero todas esas autorizaciones, todo ese proceso para generar facturas manuales tienen que estar debidamente autorizadas por impuestos nacionales. Entonces, si ese supermercado está emitiendo facturas manuales, debe ser por alguna circunstancia especial, ya sea por temas de hardware, software, por temas de incluso de ubicación geográfica, por algún tema en particular y muy específico para esa sucursal y que se ha generado esa opción. O finalmente que hayan solicitado de manera general que en caso de emergencia se les habilite el uso de un talonario para facturas o para facturación manual, debido a que pudiera existir una contingencia. Pero todo eso, esas circunstancias, esos atenuantes, lo tienen que presentar ante impuestos nacionales. Impuestos nacionales tiene que aprobar. Nadie puede o ninguna entidad puede libremente o a libre criterio generar o volverse parte de las facturaciones manuales. ¿Estaría clara con esta la duda que tiene? Licenciada, gracias. No, de nada. A usted por la pregunta. Como le insinúo, es algo muy poco frecuente. Y en caso de darse, bueno, yo creo que debe estar debidamente justificada. Como hemos visto, para generar ese tipo de facturación tiene que existir una nota aclaratoria, una justificación. En este caso vamos a anular una factura de orden, una factura de oficina virtual, registro individual. Vamos acá, aquí está el número de autorización. Desde, ¿y qué factura era? 2 hasta la 2. Vamos a poner aceptar o más. Y finalizar paso. Vamos a finalizar el paso. Vamos a revisar aquí. A ver. Mil disculpas. Esto vamos a ver.
Acá hay un número de autorización. Vamos a ver, vamos a cotejar con la autorización que yo tengo. ¿Sí? Lo habíamos guardado en aquí. En facturas de venta. Y aquí está. Perdón, este no es. Estamos buscando la factura y la factura lo hemos descargado. Aquí está. Entonces, el 358601101102. Vamos a corroborar eso. 35860110110025 6938. Desde 2 hasta 2. Vamos a finalizar paso. Ya que ha generado la anulación de la factura 2. Bueno, esto lo vamos a guardar. Como no genera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a finalizar paso y vamos a ir a reimpresiones. Vamos a ver cómo vamos a reimprimir un tipo de documento de inactivación. Como siempre, vamos a guardar la conclusión y el número de orden de la anulación. Luego vamos a finalizar paso y vamos a buscar ese importe. Vamos aquí y vamos a ir acá. Vamos acá abajo a reimpresiones, reimpresión de reportes y vamos a buscar cancelación de dosificación, reporte de inactivación. Y vamos a poner qué fecha hemos inactivado hoy. Y vamos a buscar. Y de la misma forma, descargamos. Y aquí está, la inactivación. Hasta acá está todo claro cómo hacer tanto la factura en sistema virtual de impuestos, o sea, de la oficina virtual, como la inactivación de las facturas. ¿Estaría claro? ¿Tienen alguna consulta tal vez? ¿Alguna duda quizá? Ya, muy bien. Entonces, acá es como... Ok. Eh, vamos a volver al inicio. Vamos a hacer los pasos para el trámite, pero no vamos a hacer la conclusión del trámite porque ya he inactivado la factura, entonces no puedo volverla a inactivar 2 veces. Vamos a poner inicio. Y vamos acá. Tenemos todas estas opciones y dentro de opciones complementarias está la de inactivación de facturas. Ustedes crean un nuevo registro y aquí buscan el tipo de modalidad de facturación de la factura que quieren inactivar o anular, ¿sí? Es lo mismo que cuando nosotros hacíamos el proceso de factura anulada, digamos, en un tipo de factura física, en un talonario. Poníamos eso y anulábamos de esa manera esa factura. Tenía que estar la original. Ahorita le respondo a usted, Grace. Volvamos a un ratito lo de Fidelia y luego le respondo.
Entonces, tenemos este tipo de facturaciones y nosotros escogemos cuál de esas facturas o cuál facturación es la que queremos inactivar. En este caso, nosotros queremos inactivar una factura correspondiente a la oficina virtual. Acá nos pide qué tipo de registro es. Nosotros tenemos que hacer registro individual. Buscamos qué número de autorizaciones, qué número corresponde. En este caso correspondía el primero, pero podía haber sido cualquiera de los otros dos. Tipo de inactivación, anulación y el orden. Desde qué factura hasta qué factura queremos anular. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos aquí la modalidad? En mi caso, yo no tengo manual, pero si lo pongo, me va a pedir que aquí ponga y que escoja un número de utilización. Como yo no tengo facturas manuales, entonces no me sale en la lista de números de utilización ningún número. ¿Por qué? Porque no se ha habilitado ese parámetro porque no existe ningún tipo de dosificación para ese número de autorización. Por eso no puedo hacer la anulación de ningún tipo de factura manual, pero se procede de la misma forma. Lo mismo sucede con las prevaloradas o para la computarizada. Yo no tengo y por lo tanto no me sale. Ponemos finalizar paso y ya se tiene el certificado de anulación, que es este. Que es este. Entonces, con ese documento se inactiva la factura, en mi caso. También se pueden activar otras facturas, ya sea en masa, con un trámite así, pero tiene que estar habilitado, tiene que haberse autorizado, es cualquiera de esas otras modalidades. En mi caso, yo solo estoy autorizada a facturación electrónica virtual. Vamos a poner salir. Fidel, y ahora sí está claro dónde tiene que entrar y cómo tiene que hacer la inactivación. Estimada Fidelia. Ok, muchas gracias. Lo cerramos, lo vamos a anular porque yo no necesito esto. Y aquí está. Respecto a tu pregunta, Grace, respecto a si las facturas que se realizan mediante la modalidad de facturación virtual, ya no es necesario llenar el libro de ventas, no, no es así. Es necesario llenar el libro de ventas. No importa qué tipo de facturación sea, siempre se llena el libro de ventas, ya sea eh, manual, prevalorada, por ciclos, oficina virtual, computarizada, electrónica web. No importa cuál tipo de facturación estemos realizando, siempre, siempre, siempre tenemos que llenar el formulario o el LSB, si quieres, el libro de ventas en este caso. ¿Estaría aclarando tu duda, Grace? Muy bien, gracias. Entonces, teníamos esto de las opciones complementarias y tenemos acá cancelación de impresión. Este tipo de trámite se utiliza cuando ya se ha generado un número de dosificación, pero por alguna razón se está decidiendo ya no realizar o ya no emitir esas facturas. Entonces, por lo tanto, se tiene que tener el número de trámite de la dosificación, así como la clave asignada a la imprenta. O sea, la imprenta es la que debería básicamente cancelar este tipo de trámites.
Vamos a cerrar esto y vamos a ir a la página principal. En el caso del perdón, Andrea Miranda pregunta, en caso de la facturación manual que ya haya vencido la fecha de emisión, ¿se puede anular las que se han vencido? Bueno, si tú has llegado al límite de tu emisión de facturación y aún te quedan facturas, tienes dos opciones. Una es anularlas, es decir, poner el viso de anulado en cada una de las facturas que no están llenadas, o finalmente ponerle inutilizada, ¿sí? Esa opción también se te da dentro de lo que se genera o de lo que tiene como opciones el envío del LCB. Es decir, que todas esas facturas que ya han vencido y que no van a ser utilizadas o son anuladas, pueden ser anuladas o inutilizadas. En cualquiera de los dos casos, y eso impide que cualquier otra persona pueda emitirse facturas desde tu talonario. ¿Estaría claro, Andrea? O tal vez tu pregunta iba en otro sentido. Estimada Andrea, quería saber, muy bien. Usted me dice si se puede anular en esta plataforma. Sí, se puede anular, se puede generar el mismo documento de inactivación común acá. Acá, pero en vez de decir, va a decir el nombre, tu razón. Aquí va a venir el número de autorización de tu talonario físico. Y aquí el tipo de inactivación, que puede ser por anulación, en este caso lo sería, el tipo de documento y el rango. Digamos, tú tienes un talonario de facturas que no has usado desde el 25 hasta el 30, hasta el 50. Es decir, solo has usado mitad de talonario. Entonces puedes poner aquí que empieza en 26 y termina en 50. Y así se anula todas las facturas de golpe. Y solamente tendrías que imprimir esta constancia de inactivación y ponerlo junto a tu talonario físico. O finalmente guardarlo, resguardarlo dentro de tus archivos. Cualquiera de los dos está permitido y en caso de que te hicieran una fiscalización, solo tendrías que imprimir el documento. Ahora sí estaría clara la idea, mira. Lisa, buenas noches. Sí, entonces ya no sería necesario introducirlo al LSB. No, también se tiene que introducir al LSB siempre. Y se le pone lo que está. Tienes opciones de anulado, o mejor, ¿cómo sería? Vigente, anulado, inutilizado y nada más. Esas tres opciones, si no me equivoco, tienes. Vamos a revisar si quieren. Sí o sí tienen que ustedes registrar en el facilito. El llenado del facilito no es opcional. Sí o sí se realiza. No importa que se anulen por el sistema, ¿sí? Es la misma idea que con la pregunta que me realizaba su compañera, si se emitía factura por el facilito, ya no tenían que registrar. No, sí se registra. Si ustedes inactivan por este sistema, por oficina virtual, igual lo tienen que registrar en el facilito para su envío mensual. Pero ahorita vamos a ver, van a ver qué opciones tenemos. Vamos a ir acá, vamos a abrir uno nuevo y vamos a ir a esta parte. Esperemos un momento. Aquí vamos a ventas. Y aquí está. Válida, anulada, extraviada, no utilizada, emitida por contingencia y libre de consignación. Entonces, las más usadas son válida, que significa vigente, la anulada cuando se inutiliza la factura de manera física, extraviada cuando el talonario en sí se ha extraviado y no tienes el físico, y para realizar ese tipo de registro como extraviada, tienes que haber realizado por lo menos 3 publicaciones en un periódico vigente para insinuar o para
aclarar que esas facturas ya no pueden ser utilizadas porque han sido perdidas. Luego el de no utilizada, que es generalmente lo que sucede con esas facturas que no son o que al final de la fecha límite de emisión aún quedan, no son no utilizadas. Luego están las emitidas por contingencia, que más que todo lo van a ver en el tema de seguros, que se generan como activos diferimientos. Luego el libre consignación, que es para el tema de consignaciones. ¿Sí? Entonces, esa sería la idea. Vamos a poner no. Bien. ¿Alguna otra consulta tal vez? No, Liz, está bien, gracias. No se preocupe, gracias a usted por la pregunta. Bien. Ya hemos visto las partes de opciones complementarias. Y aquí tenemos autorización a dependientes. El generar PIN para cada dependiente de manera individual con el carnet y se genera el PIN. Y el cargado de las planillas, que debe ser en un archivo TXT, donde vaya en la planilla tributaria de acuerdo al anexo número 2, si no me equivoco, de la RND de 2020. Esto es con respecto a todo lo que es el manejo del sistema de facturación virtual. ¿Hay alguna duda tal vez que tengan? Vamos a entrar otra vez a la oficina virtual como tal. Ya hemos hecho la parte de declaro, la parte del sistema de facturación virtual. Ahora vamos a ir acá y vamos a ver el resto de las funciones de nuestra oficina virtual. Acá venimos. Ya hemos visto todas las funcionalidades de la barra de herramientas acá. Tenemos todavía nuestros periodos de vencimiento. Ya lo hemos enviado, pero sin embargo sigue figurando para recordarme que tengo que presentar estos formularios hasta el 19 de marzo de 2021. Luego nos dice que no tengo avisos en el buzón tributario, ni tampoco tengo que realizar una actualización de mi correo, celular o teléfono. Ya hemos visto el portal de declaraciones juradas y el de sistema de facturación virtual. También hemos visto las funciones de lo que es el buzón tributario. Ahora, vamos a volver al sistema a la parte de declaraciones y vamos a mostrarles, voy a mostrarles una cuestión acá. Vamos a ver la parte del 608. Por favor. No, este no es, perdón. Me parece que es este. No, tampoco. Perdonen. Aquí creo que está. Lo que pasa es que quiero mostrarles el modelo último de planilla tributaria, pero me parece que voy a tener que hacerlo con una real. Vamos acá. Mil disculpas. Parece que otra vez el sistema va a estar un poquito lento. Esperemos que no nos perjudique mucho como ayer.
Perfecto. Perdonen. Suele suceder. Como les digo a ratos, está bien el sistema, se maneja de manera muy fluida, como cuando hemos hecho la parte del sistema de facturación virtual. Ha sido bastante fluido, no hemos tenido ese tipo de percances de que nos genere o nos bote fuera. Vamos a ver acá. Vamos a ver ahora este formulario, el 608, el 8, que es un tipo de formulario mediante el cual nos convertimos nosotros en agentes de retención cuando nuestros asalariados ganan más de 4 salarios mínimos. Vamos aquí. Ponemos febrero. Ponemos declarar. Y solamente vamos a ejemplificar. ¿Ya? Vamos acá. De un momentito, por favor. Aquí está. Perdón. Muy bien. Entonces acá tenemos esta planilla que está en función de la planilla o de la última versión de la planilla. ¿Sí? Como verán, esta tiene Tiene 30 columnas, esta nueva versión de la planilla tributaria. Y tiene los siguientes acápites, si quieren. El año, es decir, qué periodo se está o qué gestión se está declarando. El periodo, es decir, el mes de revisión o de declaración. Un momentito, por favor. Mil disculpas. Ya, estábamos acá. Y estamos acá. Para llenar el 608 necesitamos primero llenar la planilla tributaria. ¿Sí? Este modelo que se los voy a subir al Classroom es un tipo o es el último modelo de planilla tributaria que se debe realizar para el envío, es decir, que la misma está en conformidad en cuanto a la normativa vigente, ¿sí? Entonces tenemos estos dos, que es claramente la gestión y el periodo a ser declarados, el código de dependiente IRCEIVA, que como hemos visto se genera dentro del sistema de facturación virtual, ese código de dependiente, o mejor dicho, se queda igual en la oficina virtual. De momento yo no tengo ningún dependiente, por lo tanto yo nunca he generado ese código, pero sin embargo ayer hemos visto cómo se genera. Luego están los nombres, primer apellido, segundo apellido, el número de documento de identidad, el tipo de documento, y acá en el número de documento de identidad van a tener cuidado. Tiene que ser con la identificación apropiada del documento y con el lugar de donde se ha emitido. Luego está el tipo de documento, que es se puede ser carnet, cédula de extranjero, de identidades de extranjeros y pasaporte podría ser, nada más. Luego están las novedades y nos explica, ¿no? Que I es incorporación, B es vigente, es decir, que sigue
va a seguir y sigue trabajando. La D, que es desvinculado, es decir, aquel que ya se está retirando o que se ha retirado en ese periodo. El monto de ingreso neto, que es el total ganado menos las deducciones, es decir, menos el 12.75 de lo que es el pago a AFPs y caja. En la siguiente columna tienen que poner el importe o el valor de los 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. Recordemos que hay dos, no se puede realizar la retención a una persona que no genera más de 2 salarios mínimos nacionales en esta primera instancia. ¿Ya? Luego viene el importe sujeto a la base imponible, que como verán ya tiene una fórmula, ¿sí? Luego está el impuesto ERES e IVA, que también tiene una fórmula. Es decir, ustedes me van a llenar aquí, digamos, el monto ingreso neto y ya va a generar automáticamente la planilla. Luego tenemos el impuesto neto, que igual está con una fórmula. El 110, que es el 13% de todas las facturas presentadas. El 110 es un documento que lo presenta tu empleado, no tú. Tú no presentas, sino que es tu empleado el que tiene que presentar y el que te tiene que pasar de manera física o digital es su formulario 110. ¿Sí? De ese total de las facturas en el formulario 110, se va a sacar el 13% y se va a anotar en esta columna. Luego tenemos el saldo a favor del fisco, que como ustedes verán, está determinado con una fórmula. Luego tenemos el saldo a favor del dependiente, que también, como verán, está formulado con una fórmula. Luego tenemos el saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Este saldo tiene que venir de la planilla anterior, ¿sí? La razón de que esté marcada con amarillitos es para tener en claro que este en particular tiene que venir, sobre todo la S, tiene que estar relacionado o en consecuencia con la planilla del mes anterior. Y las únicas diferencias que puede tener es porque se ha retirado una persona en el periodo anterior y en este periodo ya no figura. Y la siguiente, que exista la incorporación. Recordemos que con la RND de la gestión anterior, la de 2019, de julio de 2019, se nos otorgó un derecho adicional como dependientes. Un derecho que no teníamos antes. Ese derecho es el no perder nuestro crédito fiscal acumulado, no importando que cambiemos de trabajo. Es decir, que bajo toda norma y regla se va a seguir generando o se va a mantener ese saldo, porque ese es nuestro derecho. Así como para las empresas no se pierde el crédito fiscal que ellos tienen y que solo puede ser deducido o utilizado ya sea por de deducción o finalmente devueltos en el caso de los exportadores con CDIMS, no se pierde. En nuestro caso, sí se perdía. Si nosotros nos trasladamos de un trabajo a otro, perdíamos ese derecho, perdíamos ese saldo que teníamos a favor nuestro, pero ahora ya no. Entonces, bajo esa lógica, solamente existen 2 casos en los cuales se puede variar el saldo a favor del dependiente del periodo anterior. El primero es que se haya desvinculado una persona y ese tenía saldo. Y el siguiente es que se ha desvinculado y se ha vinculado a una nueva persona y esa persona también venía con un saldo de su anterior trabajo. Este del mantenimiento está en función de las UFBs. Ustedes deben recordar ¿cómo se dice? La fórmula. Es decir, UFB actual sobre UFB anterior menos 1 multiplicado por el valor. ¿Sí? Luego tenemos el saldo a favor del periodo anterior actualizado, que es la suma de estos dos. Luego tenemos el saldo utilizado, que está ya con una fórmula, el
impuesto RC/IVA retenido, pago a cuenta de 7RG periodo anterior. Ya les había comentado que eso es en caso de que nosotros realicemos actividades con alguna de las empresas o entidades que han solicitado el que se traslade a su persona jurídica o a su persona a el tipo de sistema o de declaración 7RG. Luego tenemos ay, mil disculpes, me atoré con algo. Lo mismo sucede con el pago a cuenta, tiene que estar registrado en el formulario 110 si existiera. Saldo a favor del periodo anterior de sistema 7RG, pago a cuenta de 7RG utilizado. Luego está el pago de impuesto retenido y el saldo a favor del crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente o el saldo de pago a cuenta para el 7G a periodo siguiente. Como verán, este formulario ya está, esta planilla ya está con fórmulas, así que lo único que tienen que hacer es llenarlo. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer su traspaso, si quieren, de la planilla tributaria a el formulario 608? Vamos acá y vamos a ponerlo de esta manera. Muy bien, así. Muy bien. Como verán, los datos de la cabecera se llenan por defecto, es decir, se llenan de manera automática. Luego tenemos la segunda parte que también se van a llenar de manera automática en el momento que corresponda. Y tenemos acá toda la parte de la determinación del saldo es de manera, si quieres o si quieren, de manera manual, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que esta persona gana 15,000. Así. Ya, ahora tener montos. Acá nos dice primero, monto de ingreso neto. Monto de ingreso neto. Copiamos. 15,362. Luego viene 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. Va a ser 4,244. Luego está el impuesto sujeto a el importe sujeto al impuesto a la base imponible según la planilla tributaria, o mejor dicho, según la planilla salarial. Acá tenemos impuesto sujeto según la planilla, que es 11,118. Perfecto. Luego tenemos el impuesto RC/IVA según planilla salarial. El impuesto es 1,445. Recuerden que acá no se admite decimales. Luego 13% de 2 salarios mínimos, que es 552. Luego tenemos que es el impuesto, el RC/IVA según planilla. Impuesto RC/IVA según planilla. 894. Luego tenemos saldo a favor del fisco. Perdón, formulario 110 de facturas presentadas. En este caso, igual le vamos a poner 0, que no ha habido. Luego acá tenemos saldo a favor del fisco según planilla. Saldo a favor del fisco, 894.
Saldo a favor del dependiente, 0. Muy bien. Luego está saldo a favor de los dependientes del periodo anterior. En este caso, vamos a poner igual 0, que no tenían saldo, que son nuevos. Luego, saldo a favor, mantenimiento de valor de ese saldo. Luego está saldo a favor del periodo anterior, mantenimiento, y aquí es el saldo de esos dos, la suma, como dice acá. ¿No ven? Como verán, solamente es copiar. Luego vamos a ver acá, saldo utilizado, que se va a copiar de ahí. El 450, que es saldo sujeto a RC IVA, ya está automáticamente y coincide, 894. Pago a cuenta 7RG, todo eso es 0. Hasta acá. Saldo a favor del dependiente para el mes siguiente, 0. Saldo a favor, 7RG, nada. Y retención de periodos, eso no se va a dar. El pago a cuenta o el impuesto retenido. Esto no hemos tenido. Tampoco la liquidación a la deuda. Pero sí deberíamos poder generar saldo definitivo a favor del fisco. Es como que algo está fallando acá. ¿A qué se refiere con los datos completos? Está aquí todos los datos con respecto al pago como tal. Lo único que no se ha llenado es la parte de los nombres, el código y el periodo, pero que son datos que van a variar de acuerdo a cada una de sus entidades. Por ejemplo, ponerle un código de dependiente no necesariamente es indispensable. Y lo mismo para cada uno de los documentos. Si quieren, podemos llenarlo con un documento de identidad de cualquiera de ustedes. Si ustedes me colaboran, podríamos hacer eso. Podríamos decir que esto es de 2021, febrero. Código de dependiente RC IVA. Podríamos decir que soy yo y que tengo el código 25, digamos, en mi nombre completo. El número de identidad. El documento que es CI. Y podría poner acá que estoy incorporando. El importe de mi ingreso va a ser este. Y cada uno de los acápites ya han sido llenados. Si quieren, podemos poner un monto en facturas. Digamos que ha habido el 13%. Digamos que hemos recolectado 1.500 en facturas. Es el 13% de ese porcentaje. 195. Podemos decir, en este caso hemos dicho que es incorporación, pero podríamos decir que yo he salido de mi trabajo y me he ingresado a y que tenía un saldo de 253. Y como estamos haciendo el corte de febrero, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a UFBs 2021. Vamos a poner tabla anual de valores. Acá está la 2021. Recordemos que para impuestos nacionales se ha seguido manejando el tema de actualizar, ¿no? Entonces tenemos que este es el último día y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir UFB actual, es decir, este es el anterior.
aquí vamos a ver 1 dividido. Vamos a poner menos 1 por este. Ahorita tenemos UFB final. ¿Y cuál es la UFB actual? La del último día hábil. Esta. Vamos acá. Ingresamos. Vamos a cambiar este. Perfecto. Acá está el importe. Si quieres lo redondeas. O lo redondeas directamente acá. Perdón. Sería 2, digamos. Aquí está. Y esto lo podemos llenar acá. Primero, vamos acá. Formulario 110. Hemos dicho que se ha presentado 1000 bolivianos en factura, 195 en correspondiente al IVA. Luego saldo a favor del dependiente del periodo. Saldo a favor. Aquí está. Saldo a favor del dependiente según planilla salarial. Saldo a favor del dependiente no existe. Saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Eso sí podemos ponerlo. Es 253. Como verán, no se llena de manera automática el llenado. En este caso, vamos a mantener 253 porque no sube a un boliviano, ¿no? Le mantenemos. Luego tenemos el 650, que es el... Un minutito, por favor. Quieto usted por... Saldo utilizado según planilla salarial. Vamos acá. Saldo utilizado según planilla salarial, 253. Luego está el 450, que es el saldo EDC IVA, sujeto a retención, que son 445 en este caso. Un momentito, por favor. Acá hay algo que no está jalando. $6.98. Aquí está. Saldo a favor del fisco y no es 4.94, sino es 6.99. Y con eso va a ser 4.46. Recordarles que el 608 no se llena de manera automática. Siempre tienen que estar fijándose. Ya. Luego saldo a favor del 7RG, 0. Casilla 65 del 110, 0. Al saldo RG nada que ver. Pago a cuenta utilizado es 0. Impuesto retenido según planilla salarial. Aquí está. Impuesto retenido según planilla salarial es los 446. Perfecto. No hay ninguno de estos. Y nuestro pago tenemos que llenarlo acá. Número de pagos. Saldo definitivo a favor del fisco. No hay un saldo a favor del siguiente periodo. No tenemos que hacer imputación de ningún tipo de valor, pero sí tenemos que poner número de pendientes. Era 1 y he presentado un 110. Con esto ponen a aceptar y proceden el envío, como ayer hicimos el formulario 200 y 400. Como verán, el llenado del 608 es un poco más minucioso, más especial, es decir, no podemos realizar el envío de manera arbitraria y esperar que los importes cambien de manera automática, como si lo esperábamos en el formulario 200 o 400. ¿Sí? Ahora sí estaría claro con todo, o hay alguna duda al respecto entre cómo se llena la planilla y cómo se traspasa el 608. ¿Alguna consulta hasta aquí?
¿Alguna duda tal vez? ¿Alguna consulta de cualquier tipo que tuvieran? Bueno, entonces, de esa manera se ha llenado. Vamos a poner cancelar. Voy a poner cerrar. Voy a volver a mi página. Y voy a tener que volver a ingresar. Como verán, se sale de manera automática. Bien, voy a guardar esto. Lo voy a guardar de esta manera. Un momentito, por favor. Muy bien. Lo voy a guardar. ¿Tienen alguna pregunta respecto de cómo se hace algún llenado? Si tienen alguna duda respecto al manejo, ya sea bueno, de los diferentes sistemas que maneja la oficina virtual. Como verán, el tema de los agentes de retención es bastante limitativo en el sentido de que nosotros podemos ser agentes de retención cuando, bueno, somos agentes de retención cuando tenemos dependientes, también cuando realizamos cualquier tipo de compra en el mercado informal y por ello no nos generan o no se da una factura. También tenemos que tener clara la idea de que no solamente existe este formulario de retención, existen otros también, pero que tienen otras características, ¿sí? Si quieren, podemos repasar esos otros formularios. Si es que no tienen alguna pregunta del 608, que es el tipo de retención más usado, o mejor dicho, más em, realizado como agentes de retención. Es lo más común, por así decirlo. ¿Alguna consulta, tal vez? Ya. Entonces, abarcaremos, veremos esto más. Vamos acá. Otra vez, mil disculpas. Suele suceder esto muy seguido. Últimamente se ha colgado más de lo debido en la plataforma. Yo creo que si sigue así, si sigue saturándose, van a tener que otra vez ampliar los plazos para la presentación, aunque no es lo más conveniente. Tenemos esto. Perfecto. Nos vamos acá. Y acá tenemos toda la serie de impuestos que existen. Las que corresponden a los agentes de retención, que son los más comunes, son por, acá está, sobre las utilidades, que ya habíamos explicado el 530, pero no es el único formulario de retención, sino también está este. IUE beneficiarios al exterior. Este IUE beneficiarios al exterior se divide en dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de beneficiarios al exterior. Aquellos que han hecho sus trabajos o que han realizado sus actividades al 100%
fuera del país y cuyos productos o resultados han llegado a nuestro país, pero que no necesariamente han sido ejecutados en nuestro país. Otro que es aquellos que son realizados parcialmente en el país, es decir, una parte en aquí, otra parte en el lugar correspondiente. Es decir, nosotros contratamos un consultor para el tema de evaluación de proyectos de acuerdo a la normativa PMP, que es un tipo estándar internacional sobre aseguramiento de proyectos. Para llegar a una capacitación y mejorar nuestras actividades, hemos tomado la determinación de contratar a esta persona. De manera inicial había realizado los talleres de manera virtual, pero los últimos talleres prácticos decidió venir acá a Bolivia y hacerlos con nosotros. Entonces, ese proceso y el pago que se realice a la persona, si se hace por transferencia al extranjero y se hace con un pago de honorarios, adicionalmente se le tiene que hacer el IVE beneficiarios al exterior, pero por actividades parcialmente realizadas en el país, como lo es el 541. ¿Sí? Bien. Este sería el formulario y aquí ponen los ingresos brutos. ¿Cuánto le han pagado? Le habrán pagado 10.000 bolivianos, digamos, que es el valor de la remesa. ¿Sí? Entonces acá tienen todo esto y se le envía. En este caso se le paga 40 bolivianos por ese envío, por ese pago. Como verán, es bastante sencillo y llenado, no es nada complicado y depende del tipo de actividad que se esté realizando. ¿Sí? Luego, cuando es 530, tiene similares características, pero en este caso hay que tomar en cuenta lo siguiente. No solamente se tiene que llegar a 530, sino también, acá está, el 3050 y el 3051. El 3050 que es por beneficiarios al exterior al 100% y cuya diferencia va a radicar en lo siguiente. Nosotros tenemos que poner aquí el nombre, la razón social de la persona jurídica que se va a beneficiar, el número o registro identitario, es decir, tiene que ser algo. Si bien la entidad o la persona que está realizando el proceso puede ser cualquiera fuera del país, tiene que ser o tendría que tener algún tipo de identificación para la parte del pago en su país, tal vez o no, de su tributo, ¿sí? Luego está el país de destino, el estado, la provincia, es decir, por ejemplo, país, Bolivia, estado, provincia, territorio u otro, La Paz, digamos. Entonces, digamos, no sé, Canadá, Toronto, Estados Unidos, California. Luego, ¿qué tipo de pago es? Y aquí tienen que poner, que dice, 1 es por el pago de intereses, 2 es por el pago de servicios, 3 por otro tipo de pagos y 4 por el pago de dividendos. La fecha de la remesa, que tienen que poner de la siguiente forma. El año, el periodo y el día. ¿Sí? Año, periodo, día. Y el importe remozado. El importe a pagar en efectivo. Como ven, no es complicado, es bastante sencillo. Y se puede llenar de esa manera. Luego tenemos este tipo de retención. Oh, perdón, no hay retención. Es el régimen complementario al valor agregado. Es este. No el 30, sino el 40. Y aquí tenemos el 604, que es generalmente se utiliza para la retención cuando se hace pago de alquiler o cuando se le está haciendo pago a algún tipo de persona independiente que nos está otorgando un tipo específico de servicio. Y pues en efectivo el pago boleta 1000. Luego tenemos el de las transacciones, que igual es bastante común y tiene estas variantes, que es el 410 que ya habíamos visto ayer, el llenado. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta?
¿Alguna duda o alguna aclaración que ustedes también puedan requerir? Ya. Entonces, concluiríamos hasta aquí el día de hoy. Dime un momentito, por favor. Está bien.